Hola, buenas tardes. Bienvenidos esta tarde a esta conferencia, agradeciendo en primer lugar la colaboración a Amigos del Románico, que siempre colabora desde hace tiempo y de una manera muy fructífera con el museo, y a nuestra ponente, Sandra Sáenz López Pérez, profesora de la Autónoma de Madrid. Paso la palabra a mi compañera Rocío Martín Bonet, de Caminos del Románico, que va a hacer la presentación de nuestra ponente. Muchas gracias por su asistencia a todos. Buenas tardes. Gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por mantener este convenio de colaboración con nuestra institución. Por supuesto, gracias también a Beatriz Campedera por dedicarnos su tiempo y abrirnos las puertas de esta casa. Hoy estamos aquí con una conferencia atípica, en el sentido de que la cartografía es un tema, sobre todo vinculado a la Edad Media, que habitualmente no encontramos en manuales, o si es así, lo encontramos de forma tangencial. Es por eso que nos ha parecido más que interesante, no solamente tratar el tema en sí, sino hablar de los usos de los mapas en la Edad Media. Para ello, hoy nos acompaña Sandra Sáenz López Pérez, a quien también agradezco el que esté aquí, de la que simplemente citaré que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ha disfrutado de varios contratos postdoctorales vinculados a diferentes proyectos de investigación, tanto fuera de nuestras fronteras como aquí en España, en concreto en el propio Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC. Asimismo, ha dirigido y comisariado diferentes exposiciones relacionadas con la cartografía y en relación a sus líneas de investigación, la cartografía histórica de la Edad Media y la temprana Edad Moderna ocupa un papel destacado. Si hablamos de sus publicaciones, podemos citar las cartografías de lo desconocido, mapas en la Biblioteca Nacional de España de 2017, junto a Juan Pimentel, y los mapas de los Beatos, la revelación del mundo en la Edad Media de 2014. Sin más, no quiero robarle tiempo, así que, Sandra, cuando quieras, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Beatriz Campedera y a Rocío Martín la invitación, estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias también por su presencia. Es siempre un placer tener o encontrar una excusa para hablar de cartografía medieval. Pues, como decía Rocío, aunque es un tema que no siempre se visibiliza en ámbitos culturales o académicos, la cartografía nos fascina. Ha fascinado siempre a la humanidad y, de hecho, si no son conscientes de ello, les voy a pedir que a partir de ahora reflexionen cómo ustedes mismos, no voy a generalizar, pero seguro que la inmensa mayoría de los aquí presentes, de alguna manera, tienen una dependencia, una relación especial con los mapas. Para empezar a hablar de la cartografía, para que todos tengamos en mente la misma idea, porque definir, como bien saben, es una ardua tarea, me gustaría señalar como esa definición que los mapas son artefactos visuales que permiten al ser humano interactuar con el espacio físico, con el medio físico. Este espacio físico que se cartografía puede ser el próximo, habitado y habitable, o puede ser lejano, distante, que se conoce, o bien por cuestiones, por vías empíricas de conocimiento directo, de exploración, o a través de informaciones de autoridades, a través de una vía teórica, o incluso también se conocen con la imaginación. A lo largo de toda la historia, la humanidad ha dependido de los mapas. De hecho, la creación, la realización, levantar un mapa es algo no directamente relacionado con el desarrollo tecnológico o cultural. Conservamos mapas realizados en la prehistoria, como este petroglifo de Bedolina, donde, como pueden ver, el mapa se incide sobre la superficie de la roca. Y también conservamos mapas realizados por los indígenas de las Islas Marshall del Pacífico Sur para utilizarlos con fines de navegación. Es decir, la cartografía antecede incluso al desarrollo de la escritura. De hecho, como decía Edmund Leach,
La realización y la lectura de mapas bidimensionales es casi universal entre los seres humanos, mientras que la lectura y la escritura es un logro asociado a un nivel elevado de sofisticación social y técnica. Es decir, los mapas, crear mapas, responden a un acto instintivo, a un acto básico. Cubre necesidades básicas del ser humano. Actualmente vivimos el sumum de la realización de los mapas. Todos, o casi todos, conscientes o inconscientes, somos cartógrafos. Vivimos la era digital, la era del Big Data, la era de la participación ciudadana. Todos realizamos mapas porque estos han pasado a estar vinculados a nuestros dispositivos tecnológicos que utilizamos a diario como vehículo de comunicación. Incluso actualmente se habla de la democratización de la cartografía. Los mapas nos resultan ahora muy fáciles de acceder, muy especialmente desde que tuvimos o que pudimos dejar de tener que doblarlos. La tecnología nos vincula a ellos y, consecuentemente, nosotros hemos creado esa necesidad, esa dependencia. Los mapas satisfacen nuestras necesidades cotidianas, nuestro día a día, y de esta manera, día a día, nosotros construimos mapas. Fíjense que incluso hemos incorporado como coordenada fundamental la temporal y, como bien saben, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Inmersos como estamos y familiarizados como estamos con estos mapas digitales de elevado desarrollo tecnológico, nos resulta difícil leer mapas de otras épocas y muy especialmente la cartografía del medievo, época que sin duda destaca como una de las más fértiles de la historia de la cartografía. Los mapas medievales sorprenden en cierta medida por esa distancia aparente que vemos con ellos y, de hecho, no es de extrañar que un gran historiador de la cartografía medieval como Paul Harvey planteara al inicio de este pequeño librito, pequeño por formato físico, pero no por el contenido y por su valor, que los mapas eran prácticamente desconocidos en la Edad Media. Dice, esto puede parecer una manera absurda de comenzar un libro que muestra todo un corpus de mapas de muy distintas partes de la Europa medieval, pero es un hecho y debemos aceptarlo si queremos apreciar lo que eran estos mapas, la finalidad que tenían y cómo se presentaban a la época que los produjo. Lo que pretendía Harvey con esta provocadora afirmación de que los mapas no existían en la Edad Media en una obra dedicada a los mapas medievales, como pueden ver ya solo por el título, era sin duda no solo provocar, sino provocar en el lectorado la necesaria eliminación de lo que podríamos llamar prejuicios cartográficos. Como decía, la cartografía medieval sorprende por la abundancia de mapas que hemos conservado cuantitativamente, lo que significa que en esa época se produjeron infinidad de artefactos cartográficos. Sorprenden también por la enorme diversidad de formas y de tipologías cartográficas que se producen en estos siglos de esta época de la historia que hemos venido a denominar la Edad Media. Me van a permitir que hagamos un repaso, aunque sea un poco a vuelo de pájaro, por la historia de la cartografía medieval para que todos tengamos en la mente, al igual que esa definición con la que empezaba, los principales recursos cartográficos que se producen en esta época. Los primeros, los mapas más antiguos que hemos conservado son los denominados mapas esquemáticos tripartitos, porque cumplían la finalidad de mostrar la tripartición del mundo, es decir, la idea de que el mundo estaba organizado en las tres partes o los tres continentes entonces conocidos, Asia, Europa y África.
Estos mapas tripartitos se remontan o se conservan a partir del siglo VII u VIII y lo que hacen es articular estas tres partes del mundo en función de las principales fronteras naturales de separación. Asia, en la parte superior, se separa de Europa y de África, respectivamente en la inferior, a través del Flumen Tanais, el actual río Don, y del río Nilo. Respectivamente, Europa y África lo hacen a través del mar Mediterráneo. Estos mapas tripartitos no están norteados, es decir, no está posicionado el norte en la parte superior como nosotros estamos acostumbrados desde hace ya varios siglos, sino que se orientan en el sentido literal del término. Oriente, Asia, está en la parte superior por distintas cuestiones. Una de ellas bien podría ser porque tradicionalmente a lo largo de la geografía de la Antigüedad y de la Edad Media encontramos numerosos textos que describen este continente como el más grande de los tres. Indudablemente, yo creo que la razón de mayor peso es, sobre todo para la época medieval, porque aquí, como bien saben, se localiza el paraíso terrenal, inaccesible para los seres humanos desde que se produjera la caída de los primeros padres, pero presente en el orbis terrarum. Pronto, junto a los mapas esquemáticos tripartitos, comienzan a convivir otro modelo cartográfico que podríamos denominar como los mapas historiados. Así podríamos denominarlo con este nombre artificial, porque presentan una imagen mucho más compleja desde el punto de vista geográfico, mucho más rica desde el punto de vista toponímico y mucho más elaborada desde el punto de vista de que se recurre al elemento artístico. Entre estos mapas historiados que se mantienen en producción a lo largo de toda la Edad Media, podemos encontrar, les traigo algunos ejemplos, mapamundis como este del Beato del Burgo de Osma, donde con numerosos elementos se detallan muchos lugares singulares de la Tierra, desde la Torre Coruñesa y ese camino de peregrinación hacia Santiago, que como saben en la Edad Media terminaba en Finisterre, a otros lugares más remotos como la presencia de un esciápodo, uno de esos seres monstruosos caracterizados por presentar un gran pie, solo uno, pero muy grande, que utilizaba para protegerse de los ardores del sol a modo de sombrilla y que en este mapamundi habita una cuarta parte del mundo. A pesar de ser mucho más elaborados, mucho más complejos que los esquemáticos que veíamos anteriormente, estos mapas mantienen muchos convencionalismos, muchas simplificaciones para dar mayor peso al elemento simbólico. Uno de ellos podría ser esta reincidencia en representar la Tierra de manera circular, incluso, como ocurre en el mapamundi de Herford, en posicionar en el centro de la Tierra, de nuevo de una manera simbólica, la ciudad de Jerusalén. Fíjense el esfuerzo de trazar un círculo perfecto para componer la imagen del mundo que en este mapamundi al que vamos a dedicar cierta atención, entre otras cuestiones porque ha sido utilizado por el Museo Arqueológico como imagen de anuncio de esta conferencia. Como les decía, fíjense ese esfuerzo que la punta del compás con el que se dibuja el círculo llega a calar en el panel de madera sobre el que el mundo se dibuja, traspasa el pergamino y cala dejando en el centro del mismo un orificio. Se utiliza así un compás para representar la Tierra de manera circular. Una herramienta utilizada desde la antigüedad. Recuerden que el propio Heródoto se burlaba de los cartógrafos de su tiempo cuando dice: me da risa ver que haya habido muchos que han trazado mapas del mundo sin que ninguno los haya comentado detallada y sensatamente. Representan un océano que con su curso rodea la Tierra, que según ellos es circular, como si estuviese hecha con un compás.
Cuantitativamente, los mapas más numerosos de todo el medievo son los mapas circulares, entre otras cuestiones porque el círculo es la forma más próxima a la esfera. Y sí, en la Edad Media el ser humano era consciente de que la Tierra, el planeta Tierra, era tridimensional, era esférico. En este panorama cartográfico, con el arranque de la Baja Edad Media, entra en juego un nuevo formato cartográfico que denominamos la cartografía náutica, mapas utilizados para la navegación de estima en el entorno del Mediterráneo. Aunque tenemos información documental que nos habla de que este tipo cartográfico en formato carta o en formato atlas sí eran utilizados a bordo de las embarcaciones, las cartas náuticas que hemos conservado son sus copias lujosas, realizadas con materiales nobles como oro y plata y cubiertas con abundantes elementos artísticos. Estas imágenes cartográficas vienen a cumplir la misión enciclopédica de abordar la imagen del mundo en toda su plenitud. Los mapas no son, pues, solo meras representaciones de la geografía física, sino que incluyen otros elementos de lo que hoy denominaríamos la geografía humana, la geografía religiosa, la geografía social, la geografía cultural, también la geografía fantástica. De hecho, Cresques Abraham, un judío mallorquín, autor atribuido de este mapa que tienen en la imagen del Atlas catalán, describe en esta misma obra Mapamundi como la imagen del mundo de las diversas épocas del mundo. Fíjense, los mapas medievales también incorporaban el tiempo. Dice, de las regiones que hay sobre la tierra, de los distintos tipos de gente que en ella habitan. Así pues, encontramos sobre estas imágenes del mundo numerosísimos elementos que nos llevan a la representación de un tuareg caminando por las arenas del desierto del Sáhara, la presencia de los pueblos apocalípticos de Gog y Magog encerrados por Alejandro Magno, una sirena que nada por unas aguas surcadas de numerosas islas, los pigmeos luchando eternamente contra las grullas, un africano que traslada su camello, un musulmán en oración ante la Meca. Este escenario cartográfico de mapamundis historiados, de cartas náuticas elaboradas, va volviéndose cada vez más complejo a medida que los mapas se nutren de otras tradiciones. Aquí tienen un mapamundi, conocido como Mapamundi catalán estense, que presenta una clara dependencia de la cartografía náutica. Recuerden que decíamos que son mapas utilizados para la navegación, con lo que si se fijan frente a los mapas simplificados que veíamos hace un momento, estos representan un perfil detallado de las costas, un perfil, diríamos, realista, reconocemos la imagen del mundo. Sin embargo, como les decía, en estos casos vienen a complicarse con la incorporación de nuevas tradiciones, como la cartografía o la geografía islámica. Fíjense cómo resuelve este mapamundi ese extremo meridional de África, que se representa como circunnavegable a mediados del siglo XV a través de ese creciente lunar que encontramos, del que encontramos eco dentro de la cartografía islámica. Dos elementos vienen a poner el broche final en la evolución de la historia de la cartografía medieval. Por un lado, la aparición, la recuperación de la geografía de Claudio Ptolomeo, un sabio alejandrino del siglo II, cuya obra es traducida del griego al latín en la ciudad de Florencia a finales del XIV, principios del XV, posiblemente a partir del mapamundi del que les muestro en la pantalla. La recuperación de la geografía de Ptolomeo fue celebrada a nivel no solo cartográfico, sino cultural en la Europa occidental. Ptolomeo ofrecía algo que hasta el momento no había sido hallado,
como es las claves matemáticas científicas para proyectar la esfera de la Tierra sobre la superficie plana bidimensional del mapa. La cartografía de Ptolomeo solo proyecta la ecúmene, es decir, el territorio habitado y habitable. Aquellos territorios lejanos desconocidos se omiten y, si se fijan, tiene algunos rasgos característicos como el convertir el Océano Índico en un gran lago, en el centro de la cual destaca la isla de Trapobana. Decía que dos elementos son el broche final de la producción cartográfica medieval. Uno, la geografía tolemaica, otro, el descubrimiento de América. El primer mapa mundi en el que se incorpora, junto a la imagen del Viejo Mundo, la imagen del Nuevo Mundo, es la carta de Juan de la Cosa del Museo Naval, donde una gran mancha verde viene a recordar una naturaleza exuberante como la que se encontró y aún se puede disfrutar en ese continente. Si se fijan, en el centro de la misma aparece la representación de un San Cristóbal, como es tradicional a su iconografía, atravesando las aguas, elemento que ha sido leído como una indicación o una representación del proyecto del propio Cristóbal Colón, que se empeñó a lo largo de sus 4 viajes colombinos en encontrar un paso para llegar al territorio asiático, a las aguas asiáticas. Quizá, muy posiblemente, a esa isla de Trapobana, que, como pueden ver, recuerda con esa forma triangular a la isla tolemaica y que adquiere un gran protagonismo en este mapa. La cartografía de la Edad Media, como pueden ver, es enormemente variada en formas y en modelos. Y además estos mapas coexisten y conviven en el tiempo. Les pongo varios ejemplos. Aquí pueden ver la carta de Angelino Dall'Orto, donde en Asia Menor encontramos un mapa de TNO, un mapa esquemático tripartito. Esa cartografía realista contrasta con una cartografía esquemática. ¿Por qué conviven? ¿Por qué se necesitan? ¿Por qué coexisten? Porque cada uno tiene una función, un uso distinto. ¿Qué nos permite el mapa tripartito? Con un simple golpe de vista, ubicar las 3 partes del mundo. El cartógrafo veneciano Andrea Bianco realiza en un mismo atlas, en un mismo códice, 3 mapas tipológicamente muy distintos. Uno propiamente historiado, como lo hemos denominado, mapas que siguen la cartografía náutica y también otras cartas que siguen la tradición tolemaica. Y por ponerles un último ejemplo, aquí tienen el primer mapa que se graba. Este mapa en la impresión de las etimologías de San Isidoro, un mapa de TNO que en el siglo XV sigue existiendo y que, de hecho, como les decía, es el primer mapa que se graba, antes incluso de que se imprimiera la geografía de Ptolomeo, que en esta época, en este siglo, se ha convertido en un absoluto bestseller. Como decía hace un momento, la existencia y la coexistencia de estas representaciones del mundo tan distintas se debe a que los mapas cumplen funciones, usos distintos. Y volvemos a esa sorpresa que causa la cartografía medieval, porque cuando vemos los mapas, generalmente, en muchos de los casos, si no en la mayoría, echamos de menos algunos elementos que creemos propios de la cartografía, como es que el mundo se represente de una manera realista, que podamos reconocer las partes de la Tierra, los elementos geográficos, que se haya utilizado en esa traducción del modelo a la imagen una regla científica, una proyección científica y que, consecuencia de estos 2 elementos, podamos interaccionar, como decíamos al principio, con los mapas y con el espacio que representan. Estos constituyen, pues, los prejuicios a los que hacíamos referencia hace un momento, pero que para nosotros revierten de utilidad los mapas y hacen que los mapas sean útiles por el valor figurativo que tienen, porque constituyen material docente, porque son en sí símbolo
y herramienta para el ejercicio del poder y porque son herramientas para viajar. Mi objetivo a partir de ahora es demostrarles cómo esta utilidad que nosotros asignamos a la cartografía no era ajena a la cartografía propia de la Edad Media. Para eso vamos a comenzar el viaje en Hereford, en la Catedral de Hereford, como les había prometido hace un momento. En este templo, construido a finales del siglo XI, principios del XII, se acoge la que es indudablemente una de las obras cartográficas que hemos conservado más asombrosas, más admirables. Posiblemente el mapamundi de Hereford, que lleva el nombre de la localidad en la que se encuentra, fue producido aquí y si no fue realizado en Hereford, debió de hacerse en una localidad próxima y muy pronto traído a la catedral para ser expuesto. Y aquí sigue en exhibición. El mapa es una obra singular porque se realiza de manera exenta para ser disfrutado y accesible a un gran público. Sin embargo, en su origen, el mapa no se exhibía de manera aislada. Si volvemos a ese panel de madera al que hacía mención hace un momento, encontramos que en sus extremos hay unas bisagras que permitían unir dos puertas para convertir el mapa en un tríptico. En el centro, el mapa se convertía en la creación divina. En los lados, la imagen del arcángel San Gabriel y la Virgen María constituían una anunciación. Así fue visto, como veían en este dibujo, por John Carter, aunque desgraciadamente los elementos que se anexionaron al mapa se han perdido en la actualidad. Esta es la propuesta de Dan Terkla para plantear dónde debió de ubicarse este mapa, dónde debió de ser expuesto este mapa. En un lugar muy próximo a la tumba de Thomas de Cantilupe, obispo de Hereford, y cuyos restos generaron riadas de peregrinos para venerar la presencia de ese personaje. Próximo a la tumba, interactuarían con el mapa. De hecho, quiero detenerme en dos elementos, dos cuestiones que nos hablan mucho de cómo era utilizado este mapa y podemos un poco utilizarlo para proyectar los usos de otros mapas, como es la presencia de una especie de colofón en el que su autor, Richard de Holdingham o de Sleaford, nos pide a todos los que veamos este mapa que recemos por la salvación de su alma en la eternidad. Y el texto comienza diciendo que todos aquellos que tengan esta historia o que la oigan o lean o vean, fíjense, todo lo que se puede hacer con un mapa en la Edad Media. Y de hecho, existen marcas, existen huellas de esa interacción física con el mapa. En un momento dado, no sabemos precisarlo cuánto, un sentimiento antifrancés llevó a alguien a tratar de borrar literalmente la ciudad de París del mapa. Como pueden ver sobre el detalle del mapa, así como en la reproducción tridimensional realizada por Facton Foundation, la ciudad de París ha sido rayada, generando esas líneas sobre el símbolo arquitectónico. Otro elemento nos lleva a la propia ubicación de Hereford, donde encontramos que el poder abrasivo de nuestras huellas dactilares, que se han posado constantemente sobre el Hereford, como hacemos actualmente para ubicarnos en un mapa donde se indica usted está aquí, han borrado el topónimo y el símbolo de la ciudad de Hereford de manera parcial. Vemos pues cómo el mapa de Hereford fue visto, fue utilizado, se usó por muchas personas con imaginamos, distintas funciones que podrían incluso llegar a ser complementarias. Este mapa, como los mapas medievales en general, cumple indudablemente ese valor figurativo. De hecho, por ponerles un ejemplo, en el mapa de Hereford se cuenta la historia, principalmente desde la óptica cristiana, y encontramos desde la imagen del paraíso terrenal, el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, policromado del color de su nombre, el Arca de Noé, la Torre de Babel, es decir,
un cúmulo de elementos que alcanzan los varios centenares en los que a través de textos e imágenes se narran y se dota al mapa de ese valor simbólico. Pero es que este valor excede más allá del mapa propiamente dicho. En la parte superior encontramos la figura de un Cristo resucitado, un típico Cristo gótico, mostrando las huellas de la pasión, mostrando el sufrimiento de la pasión. Y alrededor de ese mundo circular encontramos las letras M-O-R-S, que nos recuerdan la fugacidad de la vida y la fugacidad de nuestro paso por esta tierra. Nos recuerdan la muerte, con lo que el mapa se convierte en una especie de vanitas medieval. La mayor parte de los mapas realizados en el medievo están contenidos en códices, en el formato libro. Acompañan, pues, en gran medida, fragmentos textuales para explicar mediante la vía gráfica aquello que se cuenta textualmente. Les pongo un ejemplo bastante típico dentro de la producción cartográfica, como es la presencia de estos mapas esquemáticos tripartitos a los que hacíamos alusión dentro de las etimologías de San Isidoro, concretamente para hacer referencia al apartado en el que se describe el mundo. El mapa, la imagen visual y el texto son necesarios entre sí. De hecho, Paulino Minorita, un monje franciscano de Venecia que también hizo mapas, como pueden ver en esa genealogía, donde en el lugar donde se habla de Noé y sus descendientes se representa ese mundo tripartito. En la Cronológica Magna explica sobre el Mapamundi y dice: aquí comienza el prólogo al Mapamundi con su división tripartita del mundo. Sin el Mapamundi diría que es difícil, sino imposible, imaginar o concebir en la mente esos pasajes que hablan de los hijos o nietos de Noé y de las 4 monarquías y de otros reinos y provincias, tanto en textos religiosos como profanos. Se necesita un mapa por duplicado, tanto en pintura como en texto. No deberías de considerar suficiente el uno sin el otro, ya que una imagen sin un texto muestra los reinos y las provincias confusas, mientras que el texto sin la ayuda de imágenes no limita los bordes de las provincias que se extienden bajo las varias partes del cielo de forma tan clara como cuando son vistas por el ojo. A este respecto, encontramos en obras como este comentario al Ditamondo de Fazio degli Uberti, donde la narración de un viaje viene acompañada por representaciones cartográficas. Les muestro 2 folios de este manuscrito con un mapa tolemaico y un plano de la ciudad de Roma. El autor, Guglielmo Capello, explica en una postilla marginal: el mapa da a entender correctamente esta región a quien la mira. El mapa es, pues, una herramienta para clarificar, para explicar y, consecuentemente, para asimilar contenidos. El mapa en la Edad Media tiene un valor mnemotécnico. Es una herramienta para la memorización y constituye, pues, un material educativo para la formación, como veremos, principalmente de los altos estamentos de la sociedad. Los mapas nos permiten recordar en nuestra mente la imagen de la Tierra. Este sentido educativo fue planteado por investigadores como Naomi Klein cuando afirma que los mapamundis funcionaban de manera similar a las rotae medievales, discos planos, circulares que hacían comprensible con una gráfica simplificada conceptos que explicaban cómo funcionaba el mundo. Es decir, los mapas, como este esquemático que veíamos hace un momento, comparten esa finalidad de las rotae medievales. Pero no solo tenían esta finalidad educativa, mapas simplificados, también mapas mucho más complejos. Battista Guarino habla en su Sobre el orden y método de la enseñanza de que es altamente recomendable consultar a los clásicos. Hace referencia al autor medieval Sacrobosco, responsable de la Esfera, una de las obras principales de la astronomía medieval, y también la consulta a autores clásicos como Mela, Higinio, Solino, Capella y Estrabón. Y dice: al mismo tiempo, será también muy útil
familiarizarse con el mapa de Ptolomeo, de forma que con la descripción de todos sus lugares puedan ubicar esa imagen ante los ojos de su intelecto y parezca que miran al objeto real. Sorprende, indudablemente, que la geografía o la cosmografía de Ptolomeo fuera utilizada para recordar la imagen del mundo cuando conocemos que unas 3/4 partes de la obra constituyen folios y folios y folios de recoger en torno a unos 8.000 topónimos con sus coordenadas para referenciar en los mapas esos lugares de la Tierra y, de esta manera, trasladarlo al mapa. Aquí les traigo como ejemplo de la geografía de Ptolomeo este manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, que fue propiedad de Alfonso V de Aragón el Magnánimo, y que cuando lo adquiere por 50 ducados se describe como cosmografía de Ptolomeo con pinturas, bellísima. Y es que, indudablemente, este manuscrito lo es, porque frente a la parquedad que suele caracterizar la geografía de Ptolomeo, aquí el autor, el artista, el cartógrafo se deleita en representar todos esos seres fantásticos, híbridos, medio animal terrestre, medio animal acuático, que habitan las aguas de todas las regiones del mundo. Volvemos a la utilidad del Ptolomeo, de la geografía de Ptolomeo, para memorizarlo. Sabemos, como comenta Vespasiano da Bisticchi, que Guidobaldo de Montefeltro poseía una gran memoria y la demostraba porque cuando el señor Otaviano le ponía el Ptolomeo ante sus ojos, él sabía mostrar todos los lugares de la Tierra. Aquí ven representado a este pequeño Guidobaldo, hijo, como saben, de Federico de Montefeltro. Los mapas servían, pues, para esa formación, para esa educación. Y el acceso de esa élite social a los mapas les permitía, a su vez, acercarse a estas herramientas que son símbolo y que permiten la práctica del poder. El valor estratégico de la cartografía ha sido reconocido a lo largo de los siglos. Dentro del ámbito académico, uno de los grandes impulsores fue otro de los grandes historiadores de la cartografía, como es Brian Harley, que en La nueva naturaleza de los mapas planteó que la cartografía no era una ciencia exacta y objetiva, y no lo era no por desconocimiento, falta de técnica, de destreza por parte de los cartógrafos, sino porque es la esencia, es la naturaleza del mapa. Dice que los mapas no son inocentes, sino que son árbitros silenciosos del poder. Con los mapas se puede manipular y se puede conferir una idea, un mensaje predeterminado. A este respecto, conocemos de la existencia del poder que otorgan los mapas desde la antigüedad, con relatos como el que nos cuenta Suetonio, que dice que Domiciano condenó a muerte a Metio Pompusiano porque llevaba siempre consigo una pintura sobre pergamino del globo terráqueo. Es verdad que el poder estratégico, militar, político de la cartografía arraiga con fuerza en época moderna. Podríamos recoger muchísimos ejemplos. Aquí les traigo a Isabel I de Inglaterra pisando Oxfordshire, uno de los lugares bajo su dominio, y exhibiendo en su atuendo un pendiente con una esfera armilar. El poder de la cartografía otorga efectivamente poder. Sin embargo, también encontramos este recurso, este uso dentro de la cartografía medieval. Les traigo distintos ejemplos. Aquí está el mapa contenido en unas etimologías de la Biblioteca del Escorial, conocidas como las etimologías de Sancha y Sancho, porque así aparecen en uno de los laberintos, una de las imágenes del manuscrito, y se piensa que fue encargada por la reina Sancha de León para el infante Sancho, quien sería Sancho II de Castilla, con fines educativos, con fines de conocer el mundo. Un mundo, por supuesto, como decíamos hace un momento, perfectamente estudiado. Este no es un mundo real, no es el mundo del 1047, cuando el manuscrito se compone, sino es un mundo en el que, por ejemplo, la presencia islámica ha sido borrada del mapa. Otro de los ejemplos que podríamos señalar es la presencia en el Palacio Comunal de Siena de un mapamundi circular que realizó Ambrogio Lorenzetti, desgraciadamente perdido,
y que podía ser rotado. De hecho, si se fijan, en el paramento mural ven una mancha de forma circular que es donde se colgaba el mapa y donde se giraba el mapa que nos ha dejado esa huella. Conocemos también que Jean de Véry poseyó muchos mapas, aunque hemos conservado este plano de Roma en las muy ricas horas, conocidas como las horas de Jean de Véry, donde encontramos, es verdad, un plano de Roma algo simplificado, donde se destacan los monumentos, algo un poco representados de manera fantasiosa. El mérito que tiene esta obra es que es capaz, el artista que está detrás de su composición, de representar trazos reales de la urbe, como ese río Tíber que atraviesa la ciudad con forma sinuosa, esa muralla circular en la parte este, o el enclave pontificio amurallado en la parte occidental. Y resulta un mapa muy cercano al que poco después se realiza, que lo tienen de la mano del artista Pietro del Masallo, siguiendo las indicaciones de León Battista Alberti. Encontramos también cómo Felipe el Bueno poseyó mapas, concretamente uno realizado por Jean Vaney, que hemos perdido, y del que se describe como una representación circular del mundo pintada para Felipe, príncipe de los belgas, que es la obra más perfecta de nuestro tiempo, en la que se pueden distinguir no solo los lugares y continentes, sino también las distancias que los separan. De hecho, Jean Germain le dedicó su mapamundi espiritual, como encontramos en este manuscrito, donde la miniatura de presentación muestra al responsable otorgando a su mecenas, a su promotor, esta obra cartográfica. También sabemos que este atlas catalán fue enviado a París, a Francia, quizá, según plantean algunos investigadores, en 1381, por iniciativa del infante Juan, el que sería Juan I de Aragón, porque quiso celebrar el ascenso de Carlos VI de Francia al trono y le envía un mapa porque conoce de su interés por las cartografías que se realizaban en la corona de Aragón. Igualmente, se ha ubicado el mapamundi catalán-estense, al que también hemos hecho referencia, en la corte de Ferrara. Estrechamente vinculado con las cartografías medievales, podemos recurrir a otros artefactos que muestran también la imagen del mundo, aunque en este caso de manera tridimensional. El globo terráqueo contenido a través de un emblema de soberanía, el pomo o el orbe, este gesto que otorga poder a aquel que lo porta, generalmente asociado con los que ostentan el poder terrenal, o la imagen de la propia divinidad, como saben, es un gesto que se arrastra desde la antigüedad. El orbe, el pomo, permite proyectar en él imágenes, formas cartográficas, como los mapas esquemáticos tripartitos, que portan respectivamente Isabel I e Isabel II de Inglaterra. Un orbe tripartito que ahora se ha invertido porque la tilde de la T nos sirve para engarzar la cruz, remate de ese orbe crucífero, ese orbe cristiano. En estos pomos encontramos simplificadas esas imágenes cartográficas a las que hemos hecho referencia, como este mapa, de nuevo, de TNO, o incluso en el que se proyecta una cartografía cronológicamente más avanzada, como la cartografía tolemaica. De hecho, como pueden ver, tiene gran protagonismo la isla de Trapovana, a la que hemos hecho mención en momentos anteriores. Pasamos al último punto en nuestros usos de los mapas que vemos de manera semejante aplicados en el medievo para hacer referencia a la que es posiblemente la utilidad más común que le damos a la cartografía, la de servir para ubicarnos y la de servir para desplazarnos por el espacio. En esta significación de los mapas como herramienta para el viaje no voy a entrar en el formato, en el modelo de las cartografías náuticas, porque sería algo muy fácil de explicar, sino que me voy a detener en otros elementos, en otras formas cartográficas que también eran utilizadas para viajar. Aquí tienen un mapa que se viene denominando el Mapamundi de Milán, porque está contenido en un manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
que nos recuerda mucho a otra obra que ya hemos visto, al mapa del Burgo de Osma. El mapa de Milán bebe directamente de la cartografía de los beatos, sino del Burgo de Osma, de un mapa muy semejante a este último. Sin embargo, a pesar de la apariencia, cuando uno estudia con detalle y coteja los mapas, esto es como el busca las 10 diferencias, uno encuentra una serie de elementos que lo distinguen entre sí. En el mapa de Milán encontramos muchas referencias a lugares de Tierra Santa que se convierten en lugares de peregrinación, como Nazaret, Galilea, por la significación en la historia de la cristiandad, el monte Sinaí, el monte de los Olivos, incluso en Egipto, esa montaña identificada como Soledad nos puede poner en conexión con un ambiente de peregrinación y de ascetismo. De hecho, el mapa se compone en un manuscrito misceláneo, esto es, una obra con obras muy variadas, sin conexión entre sí, y varios de los trabajos, aquí les traigo un listado de algunos de ellos, tienen un contenido de carácter ascético. El mapa, pues, debió de ser utilizado por los monjes de San Salvador de Oña, de donde se piensa proviene este manuscrito, para poder llevar a cabo viajes, eso sí, con la imaginación, viajes espirituales, peregrinaciones místicas. En este sentido, encontramos otras representaciones cartográficas, como el mapa mural de San Pedro de Rocas, donde en torno a finales del 12 se realiza un mapa mundi, el más antiguo mapa mural que hemos conservado. Por suerte hemos conservado algo mejor desde una reciente restauración que ha permitido salvar el mapa, y en el que encontramos cabecitas de los apóstoles que nos recuerdan a esas cartografías de los beatos. Desde el eremitorio rupestre de San Pedro de Rocas, nuevamente los religiosos podían llevar a cabo esas peregrinaciones hacia Tierra Santa. De hecho, esta utilidad ha sido asignada a otros muchos mapas medievales. El itinerario de Matthew Paris, que a lo largo de distintos folios nos lleva de Gran Bretaña hasta Jerusalén, o el mapamundi de Herford, al que ya hemos hecho mención, o el de Ebstorf, ambos fechados en torno a 1300. Este último, desgraciadamente, perdido en la Segunda Guerra Mundial y del que solo conservamos reproducciones facsimilares, se encontraba en este monasterio femenino de la localidad alemana de Ebstorf, y del cual conocemos una de las leyendas que otorga esa significación práctica al mapa. Puede verse que esta obra es de no poca utilidad para sus lectores, ofreciendo direcciones a los viajeros y un gran deleite en la contemplación de las cosas a lo largo de las distintas rutas. A pesar de esta aparente utilidad para el viaje, sabemos que el mapa nunca cumplió, no debió de cumplir con este propósito, porque el diámetro supera los 3,5 metros. Los mapas medievales servían, pues, para la itinerancia, para el viaje, en peregrinaciones, como decíamos, con la imaginación, con la mente, espirituales, al igual que otros distintos artefactos que sí se reconocen con esa misma significación. El beneficio espiritual que reportaría este modelo cartográfico es recogido por Honorio de Autun cuando dice: «He representado para ti la forma de todo el mundo para que puedas refrescar los ojos de tu cuerpo así como los de tu corazón». Esperando que esta conferencia les haya reportado, si no el mismo beneficio, algo de beneficio, y sobre todo esperando que esta conferencia les haya introducido a los que no estén familiarizados con la cartografía medieval en un mundo que no es tan ajeno al nuestro. Les invito a que sigan acercándose a los mapas medievales y que los sigan utilizando. Muchas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias por tus palabras. Como todavía tenemos algún minutito, vamos a aprovechar para el turno de preguntas. No sé si en la sala alguien tuviera alguna pregunta en torno a la conferencia.
Sandra es muy didáctica, pero quizás, no sé, algo ha quedado en el aire. Sí, perfecto. Los viajeros que iban en el camino de Santiago. El viaje, sobre todo el viaje por tierra, se podía efectuar no solo en la peregrinación, sino en líneas generales. Los estudios que hay en torno al viaje en la Edad Media se solían efectuar como mucho con ayuda de descripciones textuales, es decir, de itinerarios descritos de manera textual, donde se indican determinados hitos que servían para que el viajero encontrara la ruta. De hecho, por ejemplo, en este mismo sentido, la cartografía náutica, que son mapas en principio con esa finalidad práctica, se piensa su origen, aunque está en actual debate, pero se piensa que su origen debieron de ser un tipo, lo que se llaman portulanos, que son descripciones textuales de las costas. Porque una de las cuestiones fundamentales cuando pensamos en la cartografía es que esta distancia, que obviamente existe, aunque yo les haya hablado de semejanzas, existe una distancia física, formal, y lo que nos invitan muchos historiadores de la cartografía es en pensar que el mapa, como decía Paulino Minorita, también es en texto. Con lo que, como le decía, las indicaciones que hemos conservado de viajes son indicaciones escritas que daban esas pautas para seguir la senda, el camino. ¿Sí? Le acercan. Perdón, no he oído bien. No sé si el micrófono está encendido. Yo aquí no lo he oído, a lo mejor me lo podéis. Ha preguntado sí. Él más que círculos de elipses. Creo que Los dibujos que se trazan cuando yo he hablado del compás, son los que se realizan con compás, son perfectamente circulares. Vamos, podríamos reconstruir, se conserva el punto y podríamos reconstruir porque cuando se ha medido, por ejemplo, este que tienen aquí en la imagen, está realizado con compás, se ha llegado a medir los radios y casan perfectamente. Es útil, esta herramienta, son circulares. No quiere decir que todos los mapas sean circulares. Cuantitativamente sí, son los más numerosos y conservamos varios en los que vemos, como el soporte principal es pergamino, pues es fácil que se agujeree o que quede la marca de la incisión de la punta. Pero existen otras formas, desde el formato rectangular hasta la forma de almendra. ¿Por aquí? Estamos hablando de la cronología medieval, como diríamos, y claramente, no sé si he entendido que lo has dicho al principio o no, claramente no hay mapas musulmanes. Sí, los hay. Los hay, de la misma época, los hay. Tienen semejanzas, tienen diferencias, hay influencias mutuas, sobre todo en la época medieval, a partir del siglo XIII es cuando, desde un ámbito cultural y desde el otro, vemos las influencias a través, quizá no siempre de elementos visuales, sino de descripciones geográficas, pero la cartografía islámica es otro mundo, nunca mejor dicho, pero existe y es muy fértil para este mismo periodo. Hace tiempo leí, para que no me acuerdo bien las características de un mapa muy curioso, que era el mapa de Piri Reis. Sí, no sé quién está hablando. Ah, vale. Y creo que era un mapa bastante singular, lo que pasa es que no recuerdo las características, pero creo que marcó una tendencia. El mapa de Piri Reis es de 1513 y es realizado por este personaje, este autor, que le da el nombre y es muy conocido porque bebe de la cartografía colombina. Es un mapa
en el que se cuenta a través de una leyenda que una de las fuentes de información fue uno de los que viajó en una expedición colombina que le aportó información. El mapa era una carta náutica del que se pierde parte, pero por cuestiones del azar se ha conservado la parte del continente americano. Y entonces es una de las primeras representaciones de América conocida hasta la fecha y que tiene esa curiosa historia de informaciones. Es en principio otomano, pero con influencia, al hilo de lo que comentábamos, con influencia de cartografía occidental. Al fondo había... A mí particularmente me llama la atención que no haya mencionado usted, no sé si es que no existían mapas con este fin, siendo la Edad Media una edad de tanto belicismo, de tantas conquistas y reconquistas, que ninguno de los mapas que usted ha presentado fuera utilizado para la planificación, digamos, de batallas y de confrontaciones y de localizaciones del enemigo, etcétera. ¿Es que no existen o no se utilizaban entonces mapas con este fin? Mapas con este fin que simbólicamente muestran una estrategia política sí se conservan, por ejemplo, en el contexto de las cruzadas. Relacionado con Paulino Minorita, hay un cartógrafo, Sanudo, que es autor de cartografías a medio camino entre la cartografía náutica y los mapamundis, donde se sabe que contenían información que fue utilizado para potenciar, motivar las cruzadas. Pero los mapas en la Edad Media no se utilizan con esta idea que vemos muchas veces en las series o en las películas de trazar la batalla sobre la superficie de la representación terrestre, sino con contenido, con información que invitaba a explicar la existencia de dónde estaban determinadas potencias, determinados enclaves. Ese tipo de cartografía, por ejemplo, el mapa de Juan de la Cosa es otro con mucho carácter estratégico, pero que no era utilizado con este sentido, diciendo vamos por aquí, invadimos por aquí, es más para posicionar, para mostrar el escenario. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta para aquí adelante, ¿no? Pues, Sandra, como siempre, muchísimas gracias. A vosotras, a vosotros, a ustedes. Gracias. En primer lugar, dar las gracias a nuestra ponente por su magnífica conferencia que nos ha ilustrado y nos ha abierto un nuevo mundo con los mapas. Dar las gracias a Caminos del Románico por esta colaboración y a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia, a esta casa que es la de todos. Muchas gracias.